Estamos viendo en el tema de estar casi convertido algunos ejemplos bíblicos que nos ayudan a entender que en realidad lo que más cuenta y lo que realmente vale a los ojos del Señor es la experiencia interna que tenemos con Él y no meramente una profesión de piedad que a la larga resulta en una maldición porque nos priva el gozar del mundo presente y también nos priva del mundo venidero. Hemos visto hasta aquí el ejemplo de dos reyes en el Antiguo Testamento, pero quiero mencionar con ustedes dos ejemplos de individuos en el Nuevo Testamento que también nos dan la misma lección. Quiero que abran conmigo la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, los versículos 1 al 4. Hechos 5, los versículos 1 al 4. Está hablando aquí de una pareja muy conocida, pero poco entendida. De Ananías y Zafira, dice desde el verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora quiero que te analice hasta aquí lo que está ocurriendo, porque ellos venden su propiedad en cierto monto de dinero y el resto, después de que roban, después que sustraen del precio, lo traen a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿qué significa la expresión que ellos trajeron a los pies de los apóstoles? Bueno, eso era lo que estaban haciendo todos los hermanos en la iglesia primitiva. Todas las personas que realmente amaban la causa de los apóstoles, todos los que estaban convencidos que era Dios el autor de ese movimiento, todos los que por amor a Cristo daban sus propiedades para que esa obra vaya adelante, estaban haciendo sencillamente vender sus propiedades y ponerlo a los pies de los apóstoles para que ellos administraran los recursos y para que la obra del Señor avanzara. Con esa obra se identificó Ananías y Zafira. Ellos tuvieron que haber escuchado a los apóstoles por algún tiempo. Ellos les tocó sentirse conmovidos por el mensaje, por la predicación con el poder del Espíritu Santo de que Jesús era el Mesías y por su muerte obteníamos el perdón. Así que cuando ellos trajeron, ahora quiero que usted se imagine esa escena, ellos trajeron el dinero y lo pusieron ahí a los pies de los apóstoles. ¿Qué pensaron las personas que estaban ahí alrededor y contemplaron esa escena? Y dicen, wow, miren esa pareja. Cómo aman la causa de Dios. Cómo están identificados con Él. Miren cuánto están dando. En realidad lo están dando todo por el Maestro. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿estaban unidos o no estaban unidos con la iglesia? Yo, claro que sí. Estaban unidos externamente. Yo les decía al principio del tema, estar unido a la iglesia no garantiza conocer a Cristo en la vida práctica. Y lo que a Dios le importa no es la cantidad que usted da, sino el corazón con el que usted da. Hablando de una viuda pobre, que dio 2 blanquitas, Jesús dijo que ella había dado más que todos. Él calificó la ofrenda de ella como más grande a los ojos de Dios que todo. Yo le pregunto, ¿a qué se refería? ¿A la cantidad económica? No, por supuesto que no. Él se refería a la cantidad de amor y verdadero sacrificio con que ella lo había dado. En otra ocasión, él hablando de las limosnas, él dijo, mire, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No hagas tocar trompeta delante de ti cuando vas a dar una ofrenda. Y ahora dijo lo siguiente en Mateo capítulo 5, el verso 19, él dice,
tu Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está el Padre? En lo secreto, en la intimidad, en la motivación, en lo más íntimo del ser. Y Él lo que valora es la razón o los motivos con lo cual usted hace lo que hace. Ahora, estos amigos, Ananías y Zafira, estaban aparentemente unidos con los apóstoles, pero cuando llegaron donde Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pues no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero mira, tú no estabas en la obligación de darnos nada. Además, una vez que la vendiste, tú podías haber dicho: yo la vendí en tanto, pero no le puedo dar todo, yo solamente le voy a dar la mitad, y no había ningún problema. ¿Qué fue lo que estuvo malo? El deseo de aparentar ante la iglesia primitiva de que ellos también hacían un esfuerzo por entregar todo al Señor por una causa que realmente no amaban. Y Satanás había llenado el corazón de un individuo que aparentemente amaba la causa de Dios. ¿Quién realmente lo llenaba? Satanás. Y esa es una experiencia muy triste. El relato, a partir del versículo 5, dice que tanto Ananías como Zafira, su mujer, fueron muertos en la presencia de los discípulos por la razón de que habían mentido al Señor, se habían autoengañado, estaban casi convertidos, estaban completamente perdidos. Ahora quiero mencionarles rápidamente una historia que ustedes conocen muy bien, y es la de Judas Iscariote. Judas Iscariote sencillamente era un discípulo de Cristo. También lo había abandonado todo, al igual que Pedro dejó sus barcas, Mateo dejó el banco de los tributos, Judas también dejó sus actividades para seguir a Jesús tiempo completo. Aparentemente era uno de los 12 más. Uno que salió a hacer la obra misionera cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. El tesorero de Cristo. Un hombre de confianza en el grupo. La Biblia dice, ya casi al final del periodo que él estuvo con Jesús, después de los 3 años y medio, en San Juan 13 y el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Qué triste declaración. Un discípulo de Cristo que había andado con él 3 años y medio. ¿Quién tenía acceso a su corazón? El diablo había puesto en su corazón. El diablo ponía y quitaba a su antojo en el corazón de Judas, aunque era un discípulo que físicamente andaba siguiendo a Jesús, pero que lo desconocía en experiencia. ¿Estaba unido Judas con Jesús? No. ¿Pero sí estaba unido con el grupo? Claro que sí. ¿Hacía parte de la pequeña iglesia de los 12? Sí. ¿Hacía parte del movimiento? Sí, externamente. Pero había un pecado en su vida que lo destruyó. Y Judas sí realmente fue un mártir sin corona. Ahora quiero decirle que de los apóstoles de Cristo, casi todos murieron de muerte violenta. Todos fueron mártires por la causa de Dios. Y Judas también fue un mártir, pero no se levantará en la primera resurrección. Por lo tanto, no gozó de los intereses mundanos y del dinero que tanto amaba, ni siquiera de las 30 monedas. Pero tampoco tendrá una herencia en la mansión de los redimidos. Las Escrituras nos habla de Pedro, de Juan, de Felipe, de Andrés, de Jacobo,
cómo ellos también tenían problemas, pero finalmente se unieron con Cristo. Y Apocalipsis 14 nos menciona el hecho de que el nombre de esos apóstoles estará en las puertas de la ciudad de Dios. Habrán vencido por la sangre del Cordero. Conocieron por experiencia qué es unirse con Cristo. Lo que significa es abandonar cada pecado. Y por lo tanto, recibirán la herencia. Pero Judas es la historia más triste que hemos conocido de todos los discípulos de Cristo. Quiero mencionar un ejemplo más, y esta vez un ejemplo colectivo, y es la experiencia que vivió el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, guiados por Moisés. La Escritura nos amplía los detalles en cuanto a la murmuración, en cuanto al descontento y en cuanto a no entender el propósito de Dios para ellos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, nos relata Esteban, antes de morir, nos relata una vez más la historia del pueblo de Dios desde Abraham. Pero nosotros vamos a leer los versículos 38 hasta el 40, donde especialmente está hablando del pueblo de Dios cuando salió de Egipto y iba camino a la Canaán terrenal. Y hay un detalle muy importante que nos dice Esteban, inspirado por el Espíritu Santo y registrado en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, los versículos 38 al 40. Dice el 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, tremenda declaración de este joven orador, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de sus padres en el desierto. Él dijo, ellos en sus corazones se volvieron a Egipto. Para Dios fue un hecho que ellos se volvieron a Egipto. Pero yo le pregunto, físicamente, ¿dónde estaban? Bueno, estaban en el desierto. Estaban siguiendo un plan de Dios. Estaban cumpliendo una profecía, la de los 400 años, y luego de los 400 años debían salir para heredar la tierra que Dios había prometido a sus padres. Estaban unidos con el pueblo de Dios. ¿Y sus corazones dónde estaban? En Egipto. ¿Y qué significa que sus corazones estén en Egipto? Sencillamente lo que significa es que volvieron a las costumbres egipcias, al estilo de adoración egipcio, a los pecados egipcios, aunque físicamente estaban unidos con el pueblo de Dios. ¿Qué significa estar casi convertido? ¿Qué significa estar casi unido con Cristo? ¿Qué significa casi vencer? ¿Qué significa ser casi un cristiano consagrado? Significa tener un pecado en la vida, solo uno, que puede ocasionar la pérdida eterna del alma. Voy a compartir con ustedes una cita de la inspiración en el libro Camino a Cristo, en la página 23. Dice, un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso acariciado persistentemente, neutraliza a veces todo el poder del Evangelio. Toda indulgencia pecaminosa
fortalece la aversión del alma contra Dios. ¿Cuántos pecados es necesario para neutralizar el Evangelio? Uno. Solo uno. Un pecado conocido, un pecado acariciado persistentemente, puede neutralizar el poder de Dios en mi vida. Ahora quiero darle un dato muy importante. La Escritura dice que Dios es todopoderoso, es uno de sus atributos. Pero hay algo que Él no puede hacer. Él no puede ir en contra de tu voluntad. Y su poder para transformar tu vida, para crearte de nuevo, para que seas una nueva persona con nuevas costumbres, su poder se neutraliza a veces cuando hay un pecado que nosotros no vencemos. Eso pasó con Judas. Eso pasó con el pueblo de Israel, que quedó postrado en el desierto y no pudo entrar finalmente a la Canaán, a la tierra que Dios había prometido. ¿Qué ocurrirá con nosotros en nuestro camino a la Canaán celestial? Estamos unidos evidentemente a la iglesia. Sin duda que usted está unido a alguna iglesia. La pregunta clave es, ¿cuál será el punto que se puede contar como el momento en que usted se unió con Cristo? ¿Cuándo fue el momento en que por el poder de Cristo usted venció todo pecado conocido? ¿Cuándo es que usted ha podido clamar con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque en realidad eso es lo que garantiza la entrada a la Canaán celestial. Y por el contrario, un pecado acariciado. Dice el libro de Proverbios, el capítulo 5 y el verso 22. Proverbios 5, 22. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Los pecados que nosotros no hemos abandonado, esos mismos pecados serán nuestra red, donde vamos a quedar al final de la historia de la humanidad. Y no porque Dios haya decretado destruirnos, sino porque el pecado que no hemos abandonado es el que va a destruir finalmente nuestras almas. Ahora escuchen bien la siguiente cita de El Camino a Cristo, la página 24. Muchos aceptan una religión intelectual. ¿Cuántos? Muchos. Y es más fácil pertenecer a los muchos que a los pocos. Porque para pertenecer a los pocos se necesita un esfuerzo personal. Para pertenecer a los muchos, usted sencillamente tiene que quedarse tranquilo, tal como está. El único requisito es asistir y estar unido a la iglesia. Muchos aceptan una religión intelectual, una forma de santidad, sin que el corazón esté limpio. Sea vuestra oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sed leales con vuestra propia alma. Sed tan diligentes, tan persistentes como lo seríais si vuestra vida mortal estuviera en peligro. Ahora yo le pregunto, imagínese que usted está ahí en su casa, en su habitación, y de repente se incendia la casa. Y todo está ardiendo, es incontrolable las llamas. ¿Usted qué hace? ¿Se queda tranquilo viendo el programa ahí en la televisión? ¿O hace esfuerzos decididos para salvar su propia vida? Ahora, lo que está en juego aquí es la vida eterna y la muerte eterna. ¿No cree usted que eso merece nuestro mayor esfuerzo? Merece que nosotros replanteemos la vida que hemos venido trayendo y nos preguntemos si estoy unido con Cristo o meramente con la iglesia. Sed pues leales con vuestra propia alma.
Sed tan diligentes, tan persistentes como lo seríais si vuestra vida mortal estuviera en peligro. Este es un asunto que debe arreglarse entre Dios y vuestra alma, arreglarse para la eternidad. Una esperanza supuesta y nada más llegará a ser vuestra ruina. Quiero decirle, querido televidente, que la mayoría del mundo cristiano, hasta ahora lo que hemos tenido es una esperanza supuesta, una esperanza en algo que Dios no ha prometido. Dios no puede arriesgar la felicidad del cielo. No puede llevar, por lo tanto, a alguien que no ha vencido en todas las áreas de su vida. Lo que quiero hacer en esta mañana, en esta hora, es hacer una invitación para usted, para que haga un análisis serio de su experiencia cristiana, para ver si está siendo lo suficientemente persistente, lo suficientemente diligente en cuanto a tener la seguridad si se ha unido o no con Cristo. ¿Qué significa estar unido con Él? Es lo que sucedió en la vida del apóstol Pedro. Es lo que sucedió en la vida de la mujer samaritana. Es lo que sucedió en la vida de muchos hombres que, aunque tenían defectos serios de carácter, al encontrarse con su Señor, pusieron de su parte para obtener la victoria que podemos obtener por la gracia de Dios. Quiero concluir con una cita de la inspiración. Dice de la siguiente manera: es necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. El profeta de Dios declara: grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién lo podrá sufrir? ¿Quién soportará la aparición de aquel de quien está escrito: tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal, ni puedes contemplar la iniquidad? Para los que claman: Dios mío, te hemos conocido, y sin embargo han quebrantado su pacto y se apresuraron tras otro Dios, encubriendo la iniquidad en sus corazones y amando la senda del pecado, para los tales será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Sucederá en aquel tiempo, dice el Señor, que yo registraré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que como vino están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien, tampoco hará mal. Castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y acabaré con la arrogancia de los presumidos, y humillaré la altivez de los terribles. No podrá librarlos ni su plata ni su oro, y sus riquezas vendrán a ser despojo, y sus casas una desolación. Quiera el Señor que esa no sea nuestra experiencia. Quiera el Señor que el día de Jehová para nosotros sea un día de alegría, un día donde el Señor recompensará el esfuerzo de sus siervos fieles. Pero en realidad la cita dice que para los que han clamado: Dios mío, te hemos conocido, y sin embargo han quebrantado sus mandamientos y han encubierto la iniquidad en sus corazones, el día de Jehová será un día de tinieblas y no de luz. Qué terrible ese momento. Nosotros tenemos el privilegio, querido amigo y hermano, de ir adelantadamente a ese día. Usted puede transportarse en su imaginación hasta ese momento y preguntarse: ¿qué me dirá el Señor en ese día? Bien, buen siervo y fiel. O por el contrario me dirá: no os conozco, apartaos de mí, obradores de iniquidad. ¿Qué significa estar casi convertido? Significa estar engañados,
con una apariencia de piedad. Significa llevar una vida doble, una vida externa, aparentemente unida con el Señor, de acuerdo con sus planes, involucrados en su obra, unidos con los elementos externos de la religión, participando en los proyectos misioneros, pero teniendo iniquidad encubierta en el corazón. Ese es el engaño más grande. Porque un pecado acariciado, con el tiempo, aparentemente deja de ser pecado. Después de un tiempo, usted llega a creer que en realidad no está tan mal lo que está haciendo. Y en vez de humillarse ante el mensaje del Señor, lo que hace es contrarrestarlo. Y en realidad el enemigo está usando ese único pecado para arruinar toda su vida. Queremos pedirle al Señor que esa no sea nuestra experiencia. Queremos pedirle a Él que nos ayude para ver el pecado como Él lo mira. ¿Qué es para Él el pecado? Y pedir por lo tanto su fuerza para abandonarlo. Queremos pedir que el Señor nos ayude a comprender qué es la santidad, cuáles son los parámetros que Él pide para sus hijos. Y por su gracia, llegar hasta ese nivel. La Escritura dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted cree que puede ver al Señor sin una santidad absoluta, usted quizás está participando del mismo engaño. Del engaño de Judas, del engaño de Ananías y Zafira, del engaño de los reyes del antiguo Israel, que vivían una vida de aparente piedad, pero sin embargo el Señor lo rechazaba, porque Él mira la intención, ve el secreto, ve la realidad de mi vida, y de acuerdo con eso, Él va a recompensar a cada uno según sus obras. Que Dios te bendiga.